Hola Steph, hola Feli, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Este, Stephanie. ¿Qué tal Feli? ¿Qué tal Steph? Bueno, saludarlos a todos los que nos acompañan el día de hoy, los que van a poder ver esta grabación de 15 en Ruta. La semana pasada no tuvimos esta sesión por temas de la coyuntura, pero estamos de vuelta, ¿no? Y estamos de vuelta recargados y con las mejores energías. Y nada, gracias por acompañarnos este jueves en 15 en Ruta. Sí, Exactamente. gracias a ustedes, ¿no? Por la invitación. Gracias, Stephanie, gracias, Jeff, y gracias a Rutate, porque gracias a ustedes me he impulsado dentro de del ámbito de la tecnología en educación en beneficio de los estudiantes. Claro, Feli, estamos súper contentos de estar hoy día contigo. Con Feli ya nos conocemos en realidad hace años. Para los que se están uniendo por primera vez a este espacio, lo que hacemos en Ruta Tech es desarrollar las habilidades digitales de los docentes. Y en estas sesiones de 15 en Ruta, que son todos los jueves a las 3 de la tarde, es un espacio en el que buscamos conversar e intercambiar ideas con especialistas en educación y tecnología. Y Y justamente el hoy día de te... hoy, Exacto. Uh-huh. sí, justo tenemos el agrado de tener a Felicitas Conde. Nosotros la conocemos como Feli, ¿no? Ella es docente del aula de innovación pedagógica de nivel primaria, que es en diminutivo el DAIP, ¿no? Del UGEL 04, y hemos tenido el agrado de poder trabajar con Feli en diferentes momentos, ¿no? Y súper encantados de poder tener a Feli el día de hoy con nosotros, ¿no? ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. También culmino la presentación diciendo que he estudiado una segunda especialidad en informática tecnológica aplicada a educación, ¿no? Y también tengo estudios en segunda maestría, maestría en administración de educación, por lo tanto me ha permitido visualizar un poquito más el campo de la educación aunado a la tecnología. Excelente, Feli. Y justamente, claro, como decía Jeff ahorita presentándote, tú eres un docente del aula de innovación pedagógica, pero ese es un rol muy específico que tenemos acá en la educación pública del Perú. Quizás podríamos empezar esta entrevista contigo explicándonos un poquito qué es un AIP y cuál es su rol dentro de la educación. Muy bien, el aula de innovación es un espacio donde existen computadoras, tablets, laptops, todos los recursos tecnológicos que el Ministerio de Educación provee en las escuelas públicas. En este sentido, algunos padres lo conocen como profesora de cómputo, pero en realidad no somos profesoras de cómputo porque nuestra función principal es tratar de jalar al docente a que desarrolle las cuatro capacidades que está dentro del mercado que se desenvuelve en entornos virtuales generados a la TIC. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen que ser capaces de personalizar lo que encuentra en la nube, ¿no? Cuando trabaje con herramientas tecnológicas, tiene que ser capaz de gestionar su trabajo, organizándolo de una manera que él pueda entenderlo, tiene que saber interactuar con las diferentes herramientas que pueda encontrar y lo más importante que el estudiante no sea solamente un consumidor, sino que cree contenido. Lamentablemente existen muchas personas que lo único que hace es consumir lo que le da los espacios digitales y lo que se pretende no es que nosotros, tanto estudiantes como docentes, seamos impulsores de crear contenido. Esa es una de nuestras funciones, ¿no? O sea, desarrollar esa competencia, ¿no? Importante para el emprendimiento digital y por eso nosotros tenemos que capacitar a los docentes en el uso de las herramientas digitales. Y más aún cuando ellos tienen que cumplir sus funciones, como por ejemplo llenar el CIAGI. ¿Qué es el CIAGI? El CIAGI es una plataforma donde los docentes tienen que subir las notas de los estudiantes, poner las asistencias. Y en función, al director la función en el CIAGI es que tiene que matricular, tiene que revisar si el docente colocó las notas y puso la asistencia. Entonces, cuando nuestros docentes o nuestros directores no conocen es el manejo de esta plataforma, nosotros como docentes de aula e innovación somos los primeros en ayudarles a que ellos entiendan cómo usarlo. Y entonces lo tenemos que apoyar, lo llevamos de la mano.
Y otra de las funciones principales cuando estábamos dentro de las aulas era mantener operativo y disponible todos los recursos existentes. Eso implicaba la limpieza de las máquinas, y tanto en forma física como las limpiezas internas, quiere decir el software, ¿no? Y luego teníamos que asegurar el buen uso del servidor escuela, que es proporcionado por el Ministerio de Educación, fijándonos que el filtro de contenido esté funcionando adecuadamente, haciendo que nuestros estudiantes puedan navegar por la red con toda seguridad. Y lo que hoy decía, se practica la ciudadanía digital, ¿no? Para que ellos puedan tomar todos los cuidados necesarios. Eso es lo que hacíamos nosotros durante nuestro trabajo en momentos normales, ¿no? Y más aún, íbamos a las aulas, me acuerdo mucho, íbamos a las aulas a recordarle al profesor su horario para que pueda ingresar, ¿no? Y trabajar. Y de esa manera ir enamorándolo con diferentes recursos. Son nuestras funciones como docente de aula e innovación pedagógica. Y qué interesante lo que nos cuentas, Feli, súper interesante. Me hace mucho sentido ustedes que están funcionando como un brazo articulador entre la tecnología, el docente y el alumno, ¿no? Es súper interesante lo que nos estás contando, la parte también de generación de contenido, ¿no? No nada más ser el consumidor. Y creo que en esta pandemia esto se ha visto mucho más enfatizado, se ha visto mucho más en el día a día, ¿no? Entonces, en toda esta pandemia, en toda esta circunstancia, en este año tan atípico como el 2020, ¿cómo ha evolucionado el rol del DAIP, del docente del aula de innovación? Uy, el rol del docente de aula de innovación, que antes era, digamos, como obligado dentro de los colegios, como te estaba comentando, nosotros íbamos a los salones a hacerle recordar al profesor que tenía que usar el aula de innovación. Algunos, por su forma de pensar, a veces no iban. Pero ahora con esta situación de la pandemia, todos los DAIs hemos adquirido un rol protagónico. Claro. Porque sin querer queriendo, ahora los directores y los docentes nos tienen que buscar. Y la primera aprendizaje que nosotros tuvimos que hacer es buscar cómo comunicarnos mediante las videoconferencias. Fue lo primero que tuvimos que aprender, porque nosotros también como docente de aula e innovación estamos en constante aprendizaje. No todos lo sabemos, vamos aprendiendo. Entonces me acuerdo mucho que lo primero era con qué videoconferencia me iba a quedar para el colegio. Entonces lo primero fue el Zoom, se capacitó a los directivos y luego a los docentes. Ahí fue nuestro primer trabajo, que nos dimos cuenta que algunos tenían dificultades, porque después de haberles llamado, teníamos que hacer videollamadas para ayudarles a instalar el software del Zoom y su manejo, cómo tenía que reaccionar cuando nosotros le mandábamos el enlace. Después de ahí fue cuando tenían que irse a su primera clase, su primer día de clase a través del WhatsApp, porque era lo más importante. Y antes de eso fue cómo creamos los grupos, porque muchos de ellos, me acuerdo que antes de la pandemia, mandaban a hacer sus trabajos a otras personas. O sea, tenían que mandar a hacer sus sesiones, su PPT, lo mandaban a hacer otras personas, pero en este momento ya no era momento de que el docente envíe a hacer a otra persona, sino tenía que aprender. Entonces fuimos el rol protagónico. Ajá. La presentación no la hacía el docente, sino la mandaba a hacer a otra persona. Claro, lo mandaba. Para que lo ayude. Para que le ayude. Entonces, ellos no manejaban, que podían presentar con proyector, sí, pero el asunto es que ellos no lo hacían, entonces no sabían los efectos, no sabían cómo colocar las letras, y algunos tenían muchas dificultades, entonces fue como decir, un despertar para los profesores, y algunos se lamentaban, ¿por qué no aprendí cuando tú me dijiste? ¿Por qué no te hice caso, no? ¿Por qué no acepté tu proyecto cuando tú me dijiste? Porque me acuerdo mucho que un profesor me dijo, ¿por qué no acepté tu proyecto que me dijiste que incentiva a los padres de familia para que todos adquirieran tablets? Porque si hubiesen adquirido tablets, seguramente hubiesen tenido conectividad en ese momento, ahora ya es muy tarde. Entonces fuimos los que empezamos a buscar herramientas, como enseñar el Office,
arma los grupos de WhatsApp, las configuraciones del WhatsApp, de cómo tener que abrir y cerrar el WhatsApp para que los estudiantes tengan también seguridad y que los padres no estén enviando un mensaje de COVID, ¿no? Porque eso también dañaba la salud emocional del estudiante y de los profesores. Entonces, ¿cómo cerrar? Claro. Porque hay padres que obviamente no van a poder respetar, ¿no?, los acuerdos que se establecen. Entonces, después de ahí, enseñarles el Facebook, cómo podían ellos crear sus grupos para que puedan enviar sus sesiones, sus trabajos, sus videos, cómo hacer sus videos. O sea, fue todo un trabajo titánico y claro, eso es lo más admirable de un docente de hoy día, ¿no? Que a pesar de no haber estudiado otros tipos de cosas, se puso a aprender, manejar el Google Drive, el Classroom, usar el formulario Drive, el Google Sheets, Jamboard, Google Docs, Google Slide, Google Sheet, y fue todo un trabajo titánico, y lo más es cómo recoger la evidencia, y cómo le devuelvo la evidencia, cómo le demuestro al estudiante que yo ya lo revisé, decía el docente. Entonces fue todo una estrategia que nos hizo sentir importantes y nos hace sentir importantes a los docentes de aula e innovación, porque nos hemos convertido en la columna vertebral de nuestra escuela. Entonces, ese es nuestro rol protagónico. Y más aún que a veces, cuando el profesor no te llamaba, porque necesitaba algo, tú como docente de aula e innovación tenías que llamar para saber qué le había pasado, ¿no? Porque en ese momento, a veces te dabas cuenta que al llamarlo, algo le había pasado y tú tenías que darle el soporte socioemocional que necesitaba esa colega, porque estaba de repente abrumada con tantos documentos que tenía que presentar, porque a pesar que ese trabajo es remoto, y muchos padres a veces no lo entienden porque dicen, no, pero la profesora trabaja una sola hora en el WhatsApp y después ya no hace nada. Pero lamentablemente no es así. El profesor a veces, como ellos dicen, yo me quedo en la máquina casi todo el día, y me olvido de comer, me olvido de hacer ciertas cosas porque no conozco, porque recién estoy aprendiendo. Claro. Entonces me he dado cuenta que si hubiese aprendido, tal vez no hubiese sido tan complicado hoy día, porque para muchos se les ha hecho complicado hacer un video, para muchos se les ha hecho complicado hacer hasta su primer informe. Me acuerdo que cuando tenían que hacer su primer informe, el Excel no les cuadraba, el Excel se les salía, las letras estaban muy chiquitas, estaban estresadas, me llamaban, Felia, ayúdame a arreglar esto, que está todo feo, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces yo tenía que llamarles y a través de un Zoom personalizado decirle, miras, así, así, de esa manera iban aprendiendo. Porque claro, para muchos docentes digamos mayores, les fue muy complicado y muchos docentes de aula e innovación tuvimos que empezar a hacer las clases muy personalizados, sabiendo que de repente ellos a través de la videoconferencia en grupo no podían aprender. Entonces, de esa manera lo estuvimos ayudando y creo que ha sido nuestra era, ¿no? De haber ascendido a ser importantes dentro de una escuela. Claro, ahí hay varias cositas que justo que me quedan en la cabeza, ¿no? Primero era el hecho de que ustedes se sentían choteados, ¿no? Se sentían choteados por los otros profes de repente, ¿no? Y ahora ya no son choteados, sino son el boom, ¿no? Son el boom, todo el mundo quiere contar con ustedes, ¿no? Y ahí creo que hay varias cositas que resaltar, ¿no? De repente no era que ustedes sí sabían la importancia de su rol, pero de repente los otros docentes no, o no tenían de repente ese afán por aprender nuevas tecnologías, ¿no? Y justo lo que tú mencionabas al principio, que era el tema de las herramientas. El tema de las herramientas debería ser como elegir un sabor de gaseosa, ¿no? Coca-Cola o Pepsi, tú vas y eliges tu sabor, pero de repente en estos momentos se complicaba un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones, Feli, tanto para los DAIPs que están asumiendo un rol protagónico en este momento, como para los docentes y también para los padres de familia, ¿no? Porque justo mencionabas también la interpretación de padre de familia hacia el trabajo que están brindando ustedes. Una recomendación para el padre, primero, ¿ya? Mi recomendación al padre de familia es que también entienda que ya la forma como hemos trabajado antes en educación ya no va a regresar. O sea, por más que ellos quieran,
No piensen que aquí en marzo todos vamos a regresar como antes. Si es que vamos a regresar, va a haber ciertas normas que vamos a cumplir, pero eso implica también a seguir continuando con la educación a distancia para poder cumplir las horas efectivas. De hecho, vamos a trabajar de esa manera, aunque todavía no está establecido. Y también les recomendaría a los padres de familia que de alguna manera u otra se involucren con el trabajo del estudiante, porque el estudiante es el que va a tener que enfrentarse en la nueva etapa que nos va a tocar vivir, ¿no? Nosotros de repente como adultos ya hemos recorrido un tiempo, pero los niños todavía no. Entonces, si el padre de familia es ajeno a la educación del estudiante, no va a lograr que ese niño o esa niña que es el futuro del mañana pueda enfrentarse con bastante asertividad, con bastante exactitud dentro de esa época que le va a tocar vivir, porque ahora la tecnología ha ingresado y se va a quedar y va a seguir avanzando. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el padre de familia tiene que buscar la forma de tener conectividad en sus casas. De alguna manera u otra tiene que buscar, tiene que decir, sí, yo voy a tener conectividad, ¿para qué? Para que mi hijo aprenda, pero a veces me da mucha pena que cuando yo llamo a los padres de familia, me dicen, no, pero yo no tengo dinero, pero yo no tengo medios posibles. Yo sé que no tiene medios posibles, pero yo sé que poco a poco se puede conseguir en beneficio de ella. Entonces, eso es lo primero que quiero decir a los padres, ¿no? Buscar la forma de ir solucionando los conflictos. Buscar, ¿no? De que yo diga, sí, mi hijo tiene que seguir aprendiendo. Si yo no le puedo brindar el apoyo, por lo menos los recursos de que el niño va a poder ver, visualizar, sí le va a ayudar y va a poder aprender, porque los niños sí pueden aprender. Es mentira que los niños no van a poder aprender mirando un video, sí aprenden muchas cosas, de repente nosotros nos quedamos cerrados. Y lo otro para los docentes, porque me decías qué cosa le recomendaría a los docentes de doble innovación, eso es lo que me has preguntado, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, para los docentes de doble innovación, lo primero que deben hacer es que al estar trabajando con nuestros colegios, así en forma remota, primero desarrollar una comunicación asertiva. Y luego de eso, tener bastante empatía con ellos. Porque algunos de ellos sí son bien dispuestos a aprender la tecnología, te aprenden rapidito, ¿no? Pero hay otros que por más que tú le quieras enseñar, no tienen de repente esa facilidad. Entonces tú tienes que ver cómo es el docente y ayudarle de a poco hasta que tú logres que pueda enamorarse de esa herramienta digital que le va a ayudar, ¿no? ¿Para qué? Para que no se estrese, porque hoy en día nuestros docentes están cansados, les duele la vista, les duele la cabeza, están incómodos porque a veces los padres no les contestan, no les responden las llamadas, no mandan evidencias y la directora en ejercicio de función tiene que exigir, ¿no? Esas evidencias. Entonces los docentes de aula innovación, ¿qué tenemos que ser? Empáticos. Y eso a mí me ha servido bastante porque al estar como tutora de acogida, o sea, me convertí en una docente de aula, me di cuenta de que todas mis hipótesis, mis suposiciones que ellos pasaban, se cumplieron. El trabajo del docente de aula, que si el padre de familia lo ve desde su punto de vista, claro, es 1 hora, en WhatsApp hasta menos de 1 hora, pero toda la documentación que tiene que cumplir, la forma que tiene que revisar, entonces el padre de familia tal vez no se ha puesto a pensar que es bien complicado. Por eso que yo como docente de aula e innovación tengo que ser bien empática y bien una persona, digamos, asertiva. Y lo otro es que yo como docente de aula e innovación también tengo que aprender a seguir capacitando. No puedo quedarme con lo que yo conozco, no puedo decir, no, yo ya sé, ya soy mostra en la computación, como dicen. No, nadie mostra, porque la tecnología se sigue desarrollando, hay avance. Entonces tú tienes que seguir aprendiendo, porque si tú ahorita te das cuenta, hay docentes que ahora tienen como 6,000 suscriptores, y tú como de ahí, ¿cuántos suscriptores tienes? De repente no tienes ninguno, ¿no? Entonces yo me he asombrado como hay docentes que han hecho sus videos y sí producen contenido y tienen bastantes seguidores y además tienen suscriptores. Eso es lo asombrante, ¿no? Y lo otro, que nosotros como docentes de aula e innovación tenemos que aprender a trabajar en forma colegiada. Si no trabajamos en forma colegiada para crear contenido, creo que nos hemos olvidado de ser docentes.
hemos olvidado que también somos docentes y por lo tanto invito a los docentes de aula e innovación a crear contenido, porque nuestra función no solamente es enseñar al docente, sino demostrar que podemos crear contenido, o sea, agruparnos también para aprender del otro docente de aula e innovación y seguirnos adelante. Esa sería mi recomendación. Excelente, Feli, en verdad, súper interesante todo lo que cuentas. Y nada, o sea, el rol del docente de la aula de innovación pedagógica de por sí es un rol multifacético, porque como decíamos al inicio, tú no solo eres especialista pedagógico, sino también eres especialista en el uso de las tecnologías en el aula. Y ahora con todo este proceso, adicionalmente también te has convertido en un soporte de alguna manera emocional y psicológico para el docente con el cual tú tienes que trabajar, ¿no? Entonces, de hecho, ha sido un rol súper retador y realmente te felicito porque todo el trabajo que tú haces y que los otros docentes AIPs hacen, a veces queda como en la sombra, ¿no? Porque es el docente el que aprende de lo que ustedes le enseñan y al final el docente es al que lo felicitan porque aprendió a manejar estas herramientas y las está utilizando con sus alumnos, pero para que el docente pueda aprender tiene que haber un AIP que le ha enseñado, ¿no? Entonces, nada, desde RutaTech, nosotros siempre resaltando la labor que hacen los docentes del aula de innovación pedagógica, admiro realmente las ganas y, bueno, el empeño que le has puesto a toda esta etapa tan difícil, ¿no? Que debe haber sido muy estresante para ti también. Y me parece excelente la recomendación que también tú das de trabajar de forma colaborativa entre los AIPs, ¿no? Realmente impresionante. Nada, tú sabes que nosotros siempre hemos trabajado de una forma muy bonita con la UGEL 4 y ha sido un gusto poder tenerte nuevamente acá y escuchar todos los logros que has tenido durante estos últimos meses, Feli. Sí, gracias a ustedes, a Jeff, a Stephanie y a RutaTech por ser parte del grupo, porque yo aprendí con ustedes y ustedes fueron ese entusiasmo para continuar con mejorar cada día, porque de repente si no los hubiese conocido, de repente no sería lo que soy yo, porque yo sí sé que me debo a RutaTech, porque yo participé en ese grupo y me siento muy contenta de seguir creciendo, pero estoy creciendo junto con ustedes. Gracias. Gracias a ti, Feli. Qué bonitas palabras y nos hace muy felices saber que lo que se trabajó en su momento, ¿no? Esté dando frutos, ¿no? Agradecerte nuevamente a ti, agradecerle a todas las personas que nos han podido ver el día de hoy y nada, los invitamos nuevamente para el próximo jueves a las 3 p.m. en 15 en Ruta. Esperemos verlos nuevamente y nada, muchas gracias, Feli, que tengas un lindo resto de la semana y gracias, Steph, también. Gracias, Jeff. Gracias, Feli. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao.